Él es geógrafo, especialista en un montón de cosas vinculadas con el paisaje, que como no quiero decirlas mal, pues no voy a hacer todo el despliegue, pero bueno, temas de clima, tierras, relieve, biodiversidad, toda una serie de cuestiones que en esta reunión, que es interdisciplinar, claramente, ya lo veis, que en la que vamos aportando diferentes puntos de vista, nos parecía imprescindible contar con él, no solamente porque es un especialista en el área, sino porque además es que es de Tover y conoce perfectamente todo lo que estamos viendo aquí, no solamente desde un punto de vista, otra vez, desde el punto de vista profesional y con un análisis muy certero, sino porque además lo ha vivido y conoce también el desarrollo, ¿no?, que ha llevado todo esto, y creo que pensábamos que nos podía aportar una mirada muy interesante que para mí es fundamental, esa unión entre paisaje, patrimonio, personas y todo lo que rodea a lo que estamos hablando. Os dejo y nada, seguimos, paso por delante. Gracias, Victoria. Gracias por la invitación. La verdad es que poder participar en la localidad de tu pueblo en una actividad como de este estilo, orientada para ampliar el conocimiento de un territorio como este, de una cultura como esta, es un lujo. Nosotros, yo siempre lo digo, los geógrafos no somos especialistas de nada, normalmente, pero sí que tocamos muchos pitos, por decirlo así, y yo creo que eso es una de nuestras virtudes, ¿no? En algunas ocasiones puede ser un defecto, pero yo creo que es una buena virtud. Y en este caso, en lo que nos atañe, me parece que el poder aportar una visión más global y transversal es muy interesante. Para mí, la jornada de ayer fue muy interesante porque aprendí muchas cosas de las que desconocía. Algunas las intuías, otras las habías visto y no habías prestado atención, y entonces fue muy interesante. Y como decía Javier, el entre pasillos es realmente enriquecedor. Desgraciadamente en el periodo en el que vivimos esto se está perdiendo, pues lo que nos toca vivir, pero espero recuperarlo porque me parece que estas cuestiones son las que más nos enriquecen, ¿no? Yo en realidad no voy a dar una ponencia ni una charla, ni es más bien una especie de una aproximación a cómo desde nuestra disciplina hacemos en el título de la ponencia pone, ¿no?, de la observación del territorio a la comprensión de una cultura, ¿no? Se trata de ser curiosos, de que en este caso la curiosidad no va a matar al gato ni al profesional, al revés, nos va a enriquecer, y es lo que tiene que hacer. Esa curiosidad tiene que llevarnos a preguntarnos cosas y a buscar los porqués de determinadas cosas. En ocasiones no vamos a llegar nunca a ninguna conclusión. En otras ocasiones esas preguntas irán abriéndonos puertas, irán abriéndonos perspectivas nuevas que nos van a ir orientando hacia soluciones, de problemas, hacia comprensiones de cuestiones, ¿no? Entonces, en este estilo, en esa línea es de lo que yo quería plantear en esta cuestión, ¿no? Retomar un poco esa definición. Yo no me gusta hablar ni de paisaje, prefiero hablar de territorio, pero sí que es verdad que el término de paisaje se utiliza mucho para tratar de englobar todo, ¿no? Y el Convenio Europeo de Paisaje ya en el 2004 ya decía que por paisaje se entiende a cualquier parte del territorio, ¿no?, que tal y como la percibe la población y cuyo carácter sea el resultado de la acción y de la intervención de los factores naturales y humanos. A mí en realidad esto es lo que más interesa, llamarlo paisaje, llamarlo como lo queramos, me da igual, ¿no? Lo que a mí realmente me interesa o me parece acertado de esta cuestión es el resultado de esa acción de intervención de factores naturales y humanos, ¿no? Cuando decía Victoria, especialista de qué, quizá mucha gente por lo que más me conoce es por mi especialidad de la biogeografía, ¿no? La biogeografía es una disciplina que estudia la distribución de los seres vivos, encaminada fundamentalmente hoy en día a la conservación, desgraciadamente, pero muchas veces también para reconstrucciones del pasado y tal, ¿no? Entonces, pero esa disciplina, la biogeografía, siempre que me preguntan, tú eres el de los bichos. No soy el de los bichos. Soy el que trata de entender por qué un bicho o una planta está en un territorio. Y eso implica no solo el medio natural, implica el medio humano.
Y no solo implica el medio natural y el medio humano, sino que implica mirarlo desde diferentes perspectivas y desde diferentes escalas. O sea, no puedo entender la distribución de una especie mirándolo a nivel local, tengo que tratar de tener una visión también más global. Y tengo que ver cómo actúa el hombre en ese territorio, porque entender el planeta sin la acción del hombre es una nulidad, muchas cosas no las vamos a entender. Y en un mundo en el que vivimos nosotros, en este mundo mediterráneo, donde la actividad humana ha sido tan activa durante el tiempo y tan impactante, ponerte una venda de no entender lo que estamos viendo en un momento dado sin esa actividad humana es bueno, engañarte a ti mismo, ¿no? Bueno, un poco en esa línea es lo que yo os quería decir, ¿no? Entonces, dentro de esta especie de reflexión que os voy a hacer un poco sobre esta cuestión, para mí conocer el presente de un territorio o paisaje nos obliga a entender su pasado. Pasado en la medida en todo aquello que podamos irnos hacia atrás, ¿no? Una de las líneas en las que tengo la suerte de poder trabajar, que es la reconstrucción paleoambiental, hay que buscar y tratar de ver pistas para poder montar un puzzle que nos llegue a la situación en la que tenemos, ¿no? Esa búsqueda lo que hace es que veamos que existen procesos y dinámicas naturales que, junto con la acción del hombre, que es lo que quiero que quede siempre claro, llevan a un territorio hasta lo que hoy conocemos, ¿no? Por tanto, esa necesidad de reconstruir el pasado nos tiene que llevar a entender dónde estamos y luego también a ver hacia dónde vamos, ¿no? Que eso es importante. Eso, entre los profesionales que estudian el clima, el cambio climático, está como muy asumido. O sea, no podemos entender el clima del futuro sin entender cuál es el clima del pasado. Pero es que tampoco podemos entender una sociedad hacia el futuro sin comprender la sociedad del pasado, ni la restauración de un edificio o de un monumento o de la configuración y la planificación de un espacio y de una ciudad o de un pueblo sin saber de dónde venimos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces eso es lo que hace complejo, yo creo, que este tipo de profesiones como las que hoy en día, estos días hemos estado aquí conviviendo, que esta complejidad hace que no sea fácil llegar a conclusiones, porque cuando un político o un gestor quiere algo, quiere algo muy concreto, y a veces no es fácil dar algo muy concreto, ni tampoco puedes dar café para todos, es imposible. Lo que se puede hacer a lo mejor en Toé, trasladarlo a otros sitios, pues porque la identidad, la dimensión, la evolución muchas veces no lo va a hacer posible. En gran parte sí que puedes aplicar o conocimientos o dinámicas o metodologías que pueden ser más generalistas, pero no olvidemos que siempre tenemos que dejar un rincón para la singularidad, ¿no? Bueno, y eso es un poco lo que en mi experiencia en muchas de estas cosas me ha llevado a ver. Yo creo que da igual hablar de conservación de un bosque, de conservación de una especie, de conservación de patrimonio monumental. Al final es como decíamos con Pepe, o José con Pepe estos días, es una obligación por parte de las personas, por parte de las administraciones y por parte de la humanidad, el mantener este tipo de cuestiones vivas y mantener ese legado que vayamos hacia adelante, ¿no? Por tanto, todo esto, como os decía, es un proceso complejo, ¿vale? Es un proceso complejo que en esa tratar de entender el pasado para ver dónde estamos y hacia dónde vamos, requiere la aproximación desde muchas disciplinas. Es importante que cuando trabajemos en estas cosas tratemos de enriquecernos lo más posible con la visión de muchas otras disciplinas, profesiones, visiones. No tiene por qué ser alguien que esté dedicado a eso. A veces la visión limpia de una persona acercándose a algo, si has tenido contacto con ellos, te enriquece muchísimo, porque lo que tú das por supuesto en muchas ocasiones no es tan supuesto y pasa desapercibido, o lo que tú quieres transmitir y piensas que lo estás transmitiendo con mucha claridad, eso no lo es así, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, en esa búsqueda compleja, en lo que a nosotros nos toca, o por lo menos en lo que a mí me corresponde desde el punto de vista de mi profesión, acercándome un poco a esta parte del patrimonio, y en concreto, por ejemplo, lo que estábamos hablando del tema que nos trae los oficios y la tierra, en muchas ocasiones no tenemos noticias o no tenemos elementos ni piezas que nos permitan reconstruir ese puzzle. Entonces tenemos que buscar indicios, tenemos que buscar pistas, a veces en sitios, en lugares o en circunstancias que no tienen nada que ver con lo que a lo mejor nuestro foco
de trabajo está puesto, ¿no? Esa búsqueda de esos indicios, de esas pistas, es lo que nosotros llamamos los proxies, ¿no? Trabajar con proxies es trabajar con aproximaciones que te permiten acercarte a una realidad. Por ejemplo, es interesantísimo la información que se consigue en los archivos históricos de una diócesis para poder reconstruir periodos de sequías y saber cuándo en determinados momentos determinadas zonas han sufrido periodos de sequías importantes para reconstruir el clima del pasado. ¿Por qué? Pues porque esa cultura, cuando había periodos de gran sequía, abogaba al santo del sitio a base de unos diezmos a la diócesis. Eso quedaba reflejado en un archivo y conforme más grande era la sequía, mayores actividades religiosas se realizaban. Eso es un proxy. No podemos medir la intensidad de la sequía, pero tenemos un indicio de que ocurrió una gran sequía, ¿no? Entonces, ese tipo de aproximaciones es lo que nos da esas pistas, ¿no? El encontrar una cerámica en un registro de una ladera en una montaña, el encontrar a la salida de un barranco piezas arqueológicas que nos ayudan a entender que ese sedimento es de una época y no es de otra. Este tipo de cosas nos ayudan a comprender todo este proceso, que nos ayuda a entender luego por qué determinadas ubicaciones aparecen en un momento dado, por qué determinados asentamientos están en un sitio y no otro. En esta línea, estos indicios que relacionamos con la Tierra, o que es a lo que nos traslada aquí, ¿no? Que van un poco con esta arquitectura de la Tierra, en Tobet tenemos como varios ejemplos que, bueno, pues ya a lo largo de mi periodo de formación y de aprendizaje, que es constante, pero que bueno, pues ahora ya vas teniendo más experiencia y tienes capacidad de poder ir ensamblando cosas, ¿no? Bueno, cuando eras un crío y andabas por ahí cogiendo trozos de cerámica, pues bueno, los amigos del pueblo, pues nos reíamos un rato, ¿no? Eras como el raro, ¿no? ¿Qué haces buscando? O te dedicabas a mirar pájaros con unos prismáticos y eras el raro. Bueno, pues esta rareza me ha llevado a tener una visión que incluso ahora, con el tiempo, cosas que veía entonces les empieza a encontrar sentido, ¿no? Entonces, esos indicios, entonces tenemos una serie de pistas que nos pueden ayudar a entender el porqué de lo que tenemos en Tobet. Y aunque todavía es un tema que con Victoria lo hemos hablado, que hay que trabajar mucho, que necesitamos un proceso de investigación para poder lo que ahora podríamos estar lanzando como pequeñas hipótesis, sí que creo que tienen una base importante, porque en otros sitios estas pistas se corresponden con lo que ahora os voy a ir contando, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué se produce la aparición de esa iglesia fortaleza en Tobet? ¿Por qué aparece? Bueno, pues porque es un periodo favorable para que se construya ese edificio. En épocas de crisis no se construye nada, lo sabemos ahora. Se paraliza todo. Cuando hay una crisis, lo importante es, en este caso, la salud. Entonces, probablemente lo que sería comer. Conseguir alimentos es lo primero. Pero cuando ya tenemos la tripa llena, la economía funciona. Empieza aquello a producir otro tipo de cosas. Entonces, en Tobet, como en muchas otras localidades, hay un periodo que es el periodo medieval y que llamamos el óptimo medieval, que es un periodo climáticamente favorable. Tenemos, en la gráfica os lo he puesto en un recuadrito rojo, un óptimo que aparece primero, que es el óptimo romano, y luego aparece este medieval, que es el que nos ocupa, donde estamos hablando ahora. Ese óptimo medieval, que va entre el 900 y 1300, es un óptimo climáticamente favorable, donde las sociedades pueden expandirse, donde las sociedades pueden cultivar, tener cosechas, poder tener alimento asegurado, y eso favorece que la economía, la dinámica de ese momento sea activa. Determinados poderes alcanzan más poder y pueden gestionar todo este tipo de cosas. Por lo tanto, una primera cuestión que tenemos que entender es que desde el punto de vista ambiental, las condiciones para que lo que estamos viendo hoy en día, en ese momento, fueron óptimas para hacerlo. Después de ese momento óptimo que llamamos, vino un periodo que llamamos la pequeña edad del hielo, donde las cosas se complicaron mucho. Cuando hablamos ahora del calentamiento global y decimos es que el calentamiento global tiene un problema,
que es que en determinados sitios va a agravar determinadas circunstancias. Pero sería mucho más grave que fuéramos hacia un enfriamiento global, porque nuestra sociedad y el ser humano no está tan adaptado a vivir en medios con periodos fríos intensos, y eso lo vemos en la distribución de la humanidad en el planeta, se ve. Entonces, el contraste entre ese periodo medieval favorable hace que se puedan desarrollar todo este tipo de cosas y se desarrollen una serie de arquitecturas que probablemente en otro periodo no lo serían, ¿no? Esto da, también junto a eso, da una arquitectura natural. Vamos a utilizar el término de arquitectura, ¿no? Una arquitectura natural que ya nos lo apuntaba Javier en la intervención anterior, que es esa joya que tenemos detrás del castillo de San Valentín, que es paisajísticamente es un enclave que tiene un valor visual muy interesante, que tiene un valor sentimental para la gente de la zona también muy, muy interesante, que, hombre, salvando las distancias, podríamos compararlo con el Cerro de los Siete Colores en Argentina, que es un cerro con una variedad de tonalidades como aquí tenemos, pero que además de todo eso tiene un valor desde el punto de vista de la reconstrucción del pasado muy interesante, porque estos relieves y estos elementos surgen por unos condicionantes ambientales, pero también por una ocupación del territorio importante. Si recordamos que estábamos hablando de ese periodo climático favorable para la expansión, hablamos de que probablemente la población en la localidad de Tobez sería probablemente en esos momentos de la mayor ocupación, la mayor intensidad posible, con unas necesidades energéticas importantes en cuanto a consumo de madera, en cuanto a consumo de leña, con unas necesidades de cultivo también importantes. El cultivo en la sierra llegaba hasta las partes más altas. Encontramos bancales a alturas de la sierra muy elevados. Se cultivaba todo. O sea, lo que nosotros hoy vemos cubierto de bosque en estas épocas probablemente estaría con un nivel de cultivo al 80%, mucho más. ¿Eso qué implica? Eso implica que desproveemos de la cubierta vegetal al suelo, y el suelo es un elemento delicado que responde de una manera rápida a los eventos climáticos desfavorables o eventos climáticos intensos. Y perder suelo significa perder la riqueza de un territorio. Estos espacios, como el que tenemos atrás, además de eso, pues tenemos una serie de materiales más deleznables, más blandos, más fácilmente alterables y erosionables. Si en ese periodo intenso de ocupación, donde se está produciendo un desarrollo de la localidad y un desarrollo monumental importante, tenemos una intensidad de actuación sobre el territorio que hacemos desproveer de ese tipo de cubierta vegetal, los procesos climáticos que se puedan dar, lluvias torrenciales, lluvias intensas, hacen que estén afectando a estos espacios. Estos espacios empieza la erosión, probablemente existiría ya una pequeña cárcava, un barranco ya, que lo que va a hacer es ejercer mucho más esa actividad erosiva y descubrirnos ese paisaje y generar ese paisaje. Por lo tanto, si somos capaces de reconstruir la evolución de este paisaje, encontraremos pistas para reconstruir también la evolución de la actividad cultural del territorio, ¿no? Si seguimos un poco mirando y tratando de observar, no tengo una buena... Siento mucho que no me he dado tiempo de hacer un buen modelo en 3D, pero la propia ocupación de Tobez en su núcleo más medieval, que sería aproximadamente todo este espacio de aquí, que se articularía entre la calle La Cerrada hasta donde está la iglesia de San Pedro, para subir un poquito por los Callizos y terminar en el barrio de Calatayud. Todo eso sería la parte más antigua de eso. Se localiza en un terreno sobreelevado, mucho más de lo que hoy en día conocemos el pueblo, porque aquí tenemos un barranco conocido por todos nosotros, se llama el Barranco de Valdeolivo, que probablemente en esas épocas sería un barranco con mucha actividad, mucha fuerza y mucha capacidad de arrastre, y por lo tanto difícilmente de ocupar y que generaría muchísimos problemas. Un barranco que evidentemente desembocaría en el río Grío y que no tendría, fijaros que además los obradores no se colocan enfrente de la salida de este barranco, se colocan algo más separados, porque precisamente si nos colocamos a la salida de este barranco vamos a tener problemas de arrolladas. Entonces la propia configuración del pueblo responde a una adaptación de esta población en este momento a una situación climática, una situación de alteración del territorio por parte de ellos que tiene unas consecuencias. Tiene unas consecuencias que cuando llueve
llueve a lo mejor de forma muy torrencial y arrastra muchísimo material. Y ese gran material que arrastra generaría problemas si tuviéramos edificaciones o actividades ligadas a este territorio. Por eso el pueblo se coloca en una situación más elevada. Situación más elevada que no es una situación defensiva. No es por una cuestión defensiva, porque no tiene una defensa fácil Tobez en su ubicación. Puedes acceder fácilmente desde diferentes sitios. Por lo tanto, esto que estos días hablamos, la iglesia fortaleza de Tobez que comentamos, yo siempre he tenido dudas de si realmente se construyó con un afán defensivo, porque su ubicación en esta zona elevada, pero no elevada prepotente como el castillo de San Valentín, que sí que está en una situación muy privilegiada desde el punto de vista de la visual, desde el punto de vista del acceso, no sería fácil tampoco llegar. Sin embargo, la iglesia fortaleza no lo está. No hay ninguna zona que intuyamos que pueda haber un foso defensivo en el entorno, nada de nada. Eso también nos habla de que las condiciones culturales y sociales en este momento serían tranquilas. No habría una necesidad de generar algo defensivo con esa función defensiva, sino probablemente lo que comentaba Victoria, igual lo que había que hacer era una manifestación del poder, una declaración de intenciones de que la orden estaba allí presente y los diferentes elementos que dieron lugar a esta construcción eran unos elementos con capacidad propagandística porque te podían edificar este edificio, ¿no? Un poco ese es lo que os decía, esos proxies y esos indicios que tenemos que tratar de buscar y hacer casar en este ensamblaje de entender cómo ha ido funcionando todo esto, sin la presión de que casen, porque a veces el querer que casen las cosas podemos llegar a romper las piezas. Puede que casi, puede que no. Puede lo que estemos hablando aquí, el día que nos pongamos con capacidad y posibilidad de poder investigar, no podamos desarrollarlo, ¿no? Pero bueno, por terminar y no alargarme, porque creo que como vamos con retraso, quería dejaros simplemente esta frase, ¿no? Que creo que conocer un territorio en su contexto natural, cultural y temporal sienta las bases para divulgar sus valores y gestionar adecuadamente sus recursos. Entonces, hay que trabajar en esos niveles diferentes de escalas para poder llegar a una comprensión. Y además, yo creo que tanto desde el mundo de la investigación, que ahora parece que tenemos que publicar inmediatamente resultados y contra más papers tenemos, mejores somos, no tenemos tiempo de reposar y de dar tiempo a que la investigación tiene un curso y un transcurso que a lo mejor igual nos supera a nosotros en el tiempo. Y las administraciones tienen que entender que también la investigación tiene que ser un proceso continuado y que en algunas ocasiones habrá que dedicarle más tiempo o más recursos y en otro puede ser algo más pausado, ¿no? Por lo tanto, este contexto en el que nos movemos y en el que estamos trabajando, para mí abre un abanico muy grande de posibilidades, sobre todo el poder contar con disciplinas diferentes y la posibilidad de poder venirme a mi pueblo a todas horas a investigar. Eso ya es un lujo que no sé cómo lo podré pagar en ninguna ocasión. Así que, bueno, gracias por escuchar y cualquier duda ya luego, si acaso, vamos a resolver.